Bienvenidos a Industria de Pascale. Hoy preparamos esta capacitación para ustedes sobre dispositivos de bloqueo. Pero antes me quiero presentar. Mi nombre es María Laura Yaya, yo soy licenciada en Higiene y Seguridad, docente y coach ontológico profesional. Así que acompáñennos a ver esta capacitación. Lo primero que tenemos que conocer es el concepto de energía eléctrica. Y la energía eléctrica en sí es el resultado de la diferencia de potencial entre dos puntos. Que lo que ocurre es cuando se genera una corriente eléctrica entre ambos, se ponen en contacto porque hay diferentes tipos de tensión. Nosotros tenemos la ley 19.587, que es la ley de higiene y seguridad, y su decreto reglamentario, que es el 351, en el cual nos habla sobre la prevención de riesgo eléctrico. Y para ello tenemos que entender que existen diferentes niveles de tensión. Vamos a tener un nivel de tensión muy bajo, que es hasta 50 volts. Luego pasamos a una baja tensión, que va a variar desde los 50 volts hasta los 1000 volts. Continuamos con una tensión media, que va a ser desde los 1000 volts hasta los 33.000 volts. Y luego pasamos a una alta tensión. La alta tensión ya vamos a encontrar a partir de los 33.000 volts. Por último, y dato de color, existe la tensión de seguridad, que la encontramos en aquellos ambientes que son secos o húmedos y pueden variar desde 24 volts hasta 50 volts. Ahora vamos a contarles sobre las 5 reglas de oro que son clave para trabajar con tensión. La primera regla de oro consiste en cortar en forma efectiva todas las fuentes de energía y el neutro para garantizar de que no haya corriente eléctrica. Vamos a la segunda. La segunda regla de oro consiste en bloquear en posición de apertura los aparatos de corte. La tercera tiene que ver con verificar la ausencia de tensión. Para eso vamos a utilizar diferentes instrumentos de medición. La cuarta tiene que ver con poner a tierra y en cortocircuito para ahora sí garantizarnos de que realmente esa línea no tiene ningún tipo de tensión y no hay ninguna falla. Y por último, la quinta tiene que ver con delimitar toda la zona de trabajo. Pero atención, yo les recomiendo como higienista que lo primero que debemos hacer antes de poder realizar todas las otras 5 reglas de oro, también nos conviene delimitar la zona para verificar, bloquear y así actuar de manera segura y preventiva. Ahora vamos a contarles sobre los diferentes usos de bloqueadores y sus recomendaciones que tenemos disponibles en De Pascale. Es importante que entiendan que a la hora de utilizar diferentes dispositivos de bloqueo debemos concientizar sobre la importancia de realizar estos bloqueos en las instalaciones eléctricas a fin de proteger al trabajador y a las instalaciones eléctricas. El inventario es clave. Debemos conocer con qué dispositivos de bloqueo contamos para saber si en el momento de realizar algún tipo de maniobra o bloqueo contamos con todo aquello necesario antes de realizar la maniobra. Verificar el funcionamiento. Es clave que nosotros verifiquemos todos los dispositivos que vamos a utilizar para realizar ese tipo de bloqueos a fin de que en el momento de realizar la maniobra estemos cubiertos y no tengamos que ir otra vez a buscar algún tipo de dispositivo y demorarnos en realizar el trabajo. Cartelera preventiva es clave y viene acompañada de el número 5 de las 5 reglas de oro, que tiene que ver con delimitar la zona de trabajo. Bueno, es fundamental que nosotros tengamos cartelería, que esto lo va a indicar la norma IRAN 10.005 parte 1, que tiene que ver con poder dar un aviso a las personas que están circundando por los lugares donde vamos a realizar los trabajos y que estén en un estado de alerta. Delimitar la zona de trabajo viene acompañada con lo que les mencionaba anteriormente, que es la cartelería preventiva y es una de las 5 reglas de oro. Luces de emergencia es clave en todo establecimiento donde puede haber un corte de luz e inclusive se trabaja de noche. Tenemos que asegurarnos de que haya luces de emergencia y que también se estén llevando a cabo los controles a fin de que se accionen inmediatamente. Y por último, control y registro escrito. De esto les queremos contar más adelante, de que dentro de los productos que ofrecemos tenemos, por ejemplo, candados de diferentes colores. Cuando hablamos de control y registro, nos referimos a que, por ejemplo, si en una misma línea o trabajo van a realizar tareas simultáneas diferentes departamentos, desde mantenimiento eléctrico, higiene y seguridad y otros,
a cada uno le podemos asignar un color de candado diferente y esto tenerlo procedimentado. ¿Nunca te pasó de llegar distraído o distraído al trabajo y de repente sentir que estabas exponiéndote a una condición o un acto inseguro? Mira este video. Dentro de nuestra Ley de Higiene y Seguridad, la 19.587, y en su decreto reglamentario 351, nos habla que para realizar trabajos en baja tensión tenemos que tener ciertas recomendaciones que son materiales de seguridad, que son complementarios a la hora de realizar un tipo de bloqueo. Y esto tiene que ver no solamente con los elementos de protección personal, que hablamos de guantes aislantes. Cuando hablamos de guantes aislantes sabemos que tenemos que colocarnos primero un guante que nos va a dar confort, luego el guante dieléctrico que sea específico para la tensión que vamos a manipular y por último un guante cobertor. También es importante contar con protectores faciales, alfombras aislantes, pértigas de maniobra, esto mayormente es para otros tipos de tensiones más elevados, vainas y caperuzas aislantes en los materiales, detectores y verificadores de tensión. Como les contábamos en una de las reglas de oro, es importante verificar la ausencia de tensión antes de empezar a realizar algún tipo de maniobra en ese dispositivo que estamos bloqueando. Herramientas aisladas, material de señalización, transformadores de seguridad e interruptores diferenciales. Ahora sí, fallas eléctricas. Esto es lo que conocemos comúnmente como térmicas, pero en realidad es un interruptor termomagnético. Este tipo de dispositivo protege al conductor de la instalación de sobrecargas y cortocircuitos. También tenemos lo que conocemos como un disyuntor, que es un interruptor diferencial. Este es el que nos va a proteger a nosotros, a las personas de posibles electrocuciones y también para proteger la instalación de cualquier daño causado por las fugas de corriente. Ahora bien, esto es importante. Ninguno reemplaza al otro. Siempre tenemos que tener los dos en el mismo tablero. Si tenés que trabajar con una línea y que tenés que desenergizarla, acordate siempre de realizar el bloqueo. Llegó el momento de que conozcamos todos los dispositivos de bloqueo que tenemos en la industria de Pascalet. A continuación vamos a ver los bloqueadores de disyuntores. En esta oportunidad les quiero mostrar estas tres variedades. Si bien tenemos el rojo y el amarillo, que serían más universales porque aplican, por ejemplo, para diferentes disyuntores como las marcas ABB, Sika, Schneider y Müller, en el caso del verde aplica más para un tipo de disyuntor de la marca Siemens. Es importante que sepan que este tipo de bloqueador de disyuntores necesita una herramienta adicional para poder asegurar lo que es el uso de un destornillador. Como vemos acá, en esta oportunidad estamos utilizando uno de los disyuntores que son universales y se le adosa siempre, sí o sí, un candado de seguridad. Después tenemos los bloqueadores de palancas, que son diferentes. Algunos necesitan, como en este caso, una herramienta adicional que es un destornillador o en otros no. Y por ejemplo, el kit de bloqueo de interruptores grandes tiene dos barras, una de color verde y una de color rojo. La de color verde se utiliza para bloquear en on y la de color rojo se utiliza para bloquear en off. En este caso estamos viendo cómo está bloqueando una de las palancas en posición de off, por eso se utiliza la barra de color rojo. Bloqueadores para interruptores tenemos dos, algunos que tienen abrazadera hacia adentro y otros que tienen abrazadera hacia afuera. A continuación vamos a ver cómo se utiliza este tipo de dispositivo con su candado y
Posteriormente vamos a aclarar que también es importante que tenga su tarjeta de bloqueo identificando quién está realizando la maniobra. En cuanto a los bloqueadores, tenemos por ejemplo este tipo de bloqueador que sirve para lo que tiene que ver con los enchufes y garantizarnos de que ninguna persona que venga distraída lo tome eso y lo enchufe en el toma corrientes. Y el otro lo podemos utilizar, es el típico honguito que conocemos para poder bloquear ya sea pulsadores de emergencia o inclusive también llaves termomagnéticas. En este caso estamos viendo cómo este dispositivo de bloqueador de tipo honguito está bloqueando un pulsador de emergencias. Las pinzas de bloqueo. Hay una gran variedad de pinzas de bloqueo y tarjetas, como vamos a ver posteriormente, que lo que sirven es para realizar lo que conocemos como un multibloqueo. ¿Qué quiere decir? Que lo que vamos a hacer es, vamos a poner este tipo de dispositivo de pinza de bloqueo y tiene hasta para colocar 6 diferentes tipos de candados para cuando se trabaja de manera simultánea. Esta pinza de bloqueo es símil a lo que tiene que ver como una tarjeta y cumple la misma función que las que mencionamos anteriormente. Este tipo de pinzas dieléctricas son también los bloqueadores de candados, pero que van aplicados a las palancas, ¿sí? Y luego posteriormente viene su candado y lo que nos estaría faltando colocar acá es la tarjeta de bloqueo que identifique quién está operando ese equipo. Ahora sí, las tarjetas de bloqueo. Tenemos dos variedades, desde fuera de servicio y la que nos indica no operar porque en ese momento se están realizando maniobras. Un ejemplo de una tarjeta de no operar con su candado junto con uno de los dispositivos de bloqueo. Candados termoplásticos. No sé si recuerdan al inicio de esta capacitación que les mencionaba que a la hora de control y documentar es importante y les aconsejo que puedan hacer un check o un instructivo donde puedan asignar un color diferente. Tenemos acá 7 variedades de colores diferentes para que puedan asignar a cada equipo de trabajo y de esta manera puedan identificar de manera más rápida y efectiva quién está realizando en este momento un tipo de operación en ese dispositivo de bloqueo. En este candado termoplástico, esta diferenciación es que es un candado dieléctrico y acá lo podemos observar cómo está siendo utilizado. Ahora tenemos diferentes accesorios complementarios que nos ayudan también a mantener el orden y el cuidado de todos los dispositivos de bloqueo. Por ejemplo, tenemos un portacandados que es para hasta 12 candados. Esto nos facilita tenerlos todos en un mismo lugar. Y también tenemos las estaciones de bloqueo para saber que cuando termina un trabajo los tenemos disponibles en ese lugar, así están fácil acceso para la próxima operativa. Como pueden observar acá vemos una estación de bloqueo colocada en una pared y siempre tienen que tener puestas sus llaves. Las estaciones de bloqueo son más completas porque además de poder tener los candados con sus llaves nos permite tener también tarjetas que podamos necesitar e inclusive las pinzas para realizar un multibloqueo. Y las cajas de bloqueo son clave para cuando hay un supervisor que esté controlando toda la operativa. ¿Qué quiere decir? Que además de poder tener los candados, dentro de esta caja se ponen las llaves de cada uno de esos candados y los papeles que se hicieron antes de realizar la operativa. Esto garantiza que no se restablezca el servicio hasta que se retire el último candado, se retire la puesta a tierra, se verifique el cortocircuito, se aísle al personal de la zona delimitada y se restablezca el servicio. Desde Industria de Pascale queremos darles muchas gracias por escucharnos atentamente y esperamos que nos consulten cualquier duda.